los chicos ya están rumbo a Europa para continuar con la gira. Hoy pudimos ver a Jungkook, Jin, Namjoon, Suga y Taehyung en el aeropuerto antes de su viaje. Como era de esperarse, muchos fans notaron de inmediato la ausencia de Jimin y J-Hope, ya que no aparecieron junto al resto del grupo en ese momento. Sin embargo, esto no significa nada extraño. Simplemente ambos tenían planes de viajes separados debido a compromisos individuales programados previamente. Primero vimos a J-Hope dirigiéndose a París para cumplir con una agenda relacionada con sus actividades como embajador de marca. Más tarde, también se pudo ver a Jimin en el aeropuerto, igualmente con destino a París para atender sus propios compromisos. Por lo tanto, mientras una parte del grupo continuaba avanzando con los preparativos relacionados con la gira, Jimin y J-Hope se encontraban cumpliendo actividades profesionales que forman parte de sus responsabilidades individuales. Ahora solo queda esperar que ambos terminen sus actividades para reunirse nuevamente con los demás miembros. ¿Jungkook funó a una fan? Bueno, técnicamente cada persona puede interpretar la situación como quiera, pero lo que sí ocurrió es que Jungkook respondió públicamente a una publicación que hablaba sobre él y que afirmaba cosas de su vida como si fueran hechos comprobados. Como sabemos, últimamente Jungkook ha estado compartiendo bastante contenido relacionado con anime en sus historias de Instagram. Sin embargo, recientemente una cuenta en X publicó un comentario diciendo algo parecido a: Jungkook trabajó tanto cuando era niño que prácticamente no vio anime. Y continuó haciendo afirmaciones sobre su vida como si conociera perfectamente su experiencia personal. Entonces Jungkook compartió la captura y respondió con un mensaje que fue traducido por muchos fans como algo cercano a ¿quién eres tú? O ¿quién te crees que eres? Y sinceramente, más allá del tono exacto que cada persona quiera darle, entiendo perfectamente el punto. Porque hay una diferencia enorme entre decir yo creo, yo pienso o yo imagino y directamente afirmar algo sobre la vida de alguien como si hubieras estado ahí viendo todo lo que pasó. Ese es precisamente uno de los problemas más frecuentes dentro de muchos fandoms. Algunas personas empiezan haciendo teorías o interpretaciones y con el tiempo terminan hablando de ellas como si fueran verdades absolutas. De repente ya no están opinando, están asegurando cosas. Y cuando hablamos de alguien como Jungkook, la realidad es que los fans conocemos solamente una parte muy pequeña de su vida. Sí, sabemos que comenzó su carrera siendo muy joven. Sí, sabemos que entrenó durante años y que tuvo una adolescencia diferente a la de muchas personas. Pero de ahí a afirmar exactamente qué veía, qué no veía, cuáles eran todos sus hobbies o cómo pasaba cada momento de su infancia, hay una distancia enorme. Nadie puede saber esos detalles con certeza a menos que él mismo los cuente. Por eso me pareció bastante graciosa su respuesta, porque de alguna manera fue como decir, ¿y tú cómo sabes eso? Y honestamente, es una pregunta válida. Muchas veces los fans se acostumbran tanto a comentar sobre la vida de los artistas que olvidan que siguen siendo personas que conocen su propia historia mucho mejor que cualquier usuario de Internet. Además, no es la primera vez que Jungkook demuestra que ve lo que se dice sobre él en redes sociales. En varias ocasiones, ha reaccionado a comentarios o publicaciones relacionadas con su vida personal, dejando claro que no vive completamente aislado de lo que ocurre en Internet. Y creo que toda esta situación deja una lección bastante sencilla.
Como fans podemos interpretar cosas, comentar momentos, compartir opiniones o debatir teorías. Eso es parte normal de cualquier fandom. El problema empieza cuando cruzamos la línea entre opinión y afirmación. Cuando dejamos de decir creo para empezar a decir sé sobre cosas que realmente no sabemos. Porque al final la realidad es que nosotros vemos fragmentos de sus vidas. Por eso me hizo gracia ver a Jungkook responder de esa manera. Más allá de si estaba bromeando o siendo sarcástico, el mensaje principal parecía bastante claro. No actúes como si conocieras mi vida mejor que yo. Otro detalle que llamó la atención de algunos fans surgió recientemente en Weibo, donde un usuario compartió fotografías de unos autógrafos atribuidos a Jimin y Jungkook. Entre los comentarios, un usuario preguntó directamente cómo había conseguido esos autógrafos y si había tenido la oportunidad de ver personalmente a Jimin y Jungkook. Fue entonces cuando llegó la respuesta que despertó todavía más curiosidad entre algunos seguidores. Según explicó la persona que publicó los autógrafos, estos fueron obtenidos cuando Jimin y Jungkook terminaron su servicio militar. Lo que me dio curiosidad fue pensar cuánto tiempo habrán pasado juntos durante esa etapa. Porque, si algo recordamos muchos, después del servicio militar, ambos solían aparecer juntos con bastante frecuencia y compartían muchísimos momentos que llamaban la atención de quienes seguían su dinámica. Parecían una extensión el uno del otro, siempre en el mismo lugar, compartiendo momentos. Personalmente, siempre he pensado que gran parte de las especulaciones y rumores que aparecieron en Internet terminaron provocando esa separación ante cámaras que vimos. Y digo frente a las cámaras porque una cosa es lo que vemos públicamente y otra muy distinta es todo lo que ocurre en privado, algo que simplemente no conocemos. De hecho, una de las cosas que más me llama la atención de Jimin y Jungkook es que muchas veces terminamos enterándonos de ciertas actividades mucho tiempo después de que ocurrieron. En más de una ocasión han aparecido historias, comentarios o detalles que revelan viajes o momentos compartidos bastante tiempo después de haber sucedido. Eso demuestra que no conocemos ni una pequeña parte de todo lo que hacen en su vida cotidiana. Y de hecho, esto no sería algo nuevo. Un ejemplo que siempre me viene a la cabeza es el viaje a Busan que tuvieron en 2024. Lo curioso de esa situación es que prácticamente nadie supo nada en ese momento. No hubo fotografías virales, no hubo una exposición masiva en redes, ni una cobertura constante de cada movimiento. Simplemente hicieron su viaje de manera privada y los fans terminaron enterándose mucho después. Ahora, hay algo que sinceramente me llama mucho la atención de toda esta situación. Y es cómo algunas personas parecen entrar en pánico cada vez que Jimin y Jungkook no están en el mismo lugar al mismo tiempo. De verdad, a veces parece que para ciertos fans la única forma de creer que existe un vínculo especial entre ellos es verlos juntos constantemente, como si cada actividad tuviera que realizarse en pareja para que todo siga teniendo sentido. Lo ocurrido con el aeropuerto es un ejemplo perfecto. Jungkook apareció junto a otros miembros, mientras que Jimin no estaba allí porque tenía una agenda diferente que cumplir. Eso es literalmente todo lo que pasó. No hubo ningún drama, ninguna discusión, ninguna señal misteriosa. Simplemente dos personas que tenían compromisos distintos en ese momento. Sin embargo, apenas comenzaron a circular las imágenes, aparecieron las interpretaciones exageradas de siempre.
Lo más curioso es que muchas de esas reacciones parecen ignorar algo bastante evidente. Jungkook interactuó con Taehyung, sí, pero también interactuó con Jin. De hecho, se les vio compartiendo momentos relajados y saludándose de manera natural. Y sinceramente, ¿qué tiene de extraño? Estamos hablando de personas que llevan años trabajando, viajando y viviendo experiencias juntos. Sería mucho más raro que no interactuaran entre ellos. Y aquí es donde personalmente creo que algunas personas están confundiendo las cosas. Porque una cosa es reconocer que Jimin y Jungkook tienen una dinámica muy especial y otra muy distinta, es pretender que no pueden relacionarse con nadie más. Son dos cosas completamente diferentes. Si uno observa la historia de ambos a lo largo de los años, es fácil entender por qué tantas personas consideran que tienen un vínculo único. Han compartido innumerables momentos juntos, se han apoyado mutuamente en distintas etapas de sus vidas y existe una cercanía que muchos fans perciben como diferente al resto. Hay una comodidad entre ellos que suele llamar la atención de quienes los siguen desde hace tiempo. Da la impresión de que se entienden muy bien y que existe una confianza muy profunda entre ambos. Pero precisamente porque esa conexión parece tan fuerte, no debería ser necesario estar buscándola en cada segundo del día para validarla. Una relación cercana no desaparece porque dos personas pasen unas horas separadas o porque interactúen con otras personas. Eso no tiene ningún sentido. Jimin sigue siendo una persona extremadamente cariñosa con todos los miembros. Lo hemos visto durante años. Es alguien que demuestra afecto de muchas maneras y con distintas personas. Y Jungkook también comparte momentos especiales con todos los integrantes del grupo. Tiene amistades, recuerdos y experiencias con cada uno de ellos. Ninguna de esas cosas contradice la cercanía que muchas personas perciben entre Jimin y Jungkook. Por eso me cuesta entender comentarios como Jungkook no se merece a Jimin cada vez que aparece una interacción con otro miembro. Es una reacción desproporcionada que termina convirtiendo situaciones completamente normales en un problema que realmente no existe, porque una cosa no elimina la otra. Jungkook puede reírse con Jin, jugar con Taehyung, conversar con Namjoon o compartir momentos con cualquier integrante del grupo, y eso no cambia automáticamente la conexión especial que muchos fans consideran que tiene con Jimin.